En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Estamos pues estudiando el libro de Lucas, capítulo 20. Capítulo 20, ya entramos al capítulo 20, verso 19. Cuando el Señor les contó la parábola de los siervos malvados, de los labradores malvados, y los acusó diciéndoles que Él era la piedra que ellos habían desechado. Entonces el Señor dijo estas palabras: ¿qué pues? ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta es una profecía que habla de la lucha, del rechazo del pueblo de Israel. Los edificadores de la vida espiritual del pueblo de Israel eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los levitas y también el Sanedrín. Todos ellos son los edificadores del pueblo de Israel. Y claro, para edificar, los edificios en aquel entonces se hacían de piedra, y la piedra principal de cualquier edificación era la piedra de las esquinas, que era en forma de un ángulo de 90 grados. Esa piedra tenía que ser labrada y tenía que ser bien calibrada, que tenía que tener exactamente los 90 grados, porque esas piedras se ponían en las esquinas y servían de patrón para que las demás piedras de las paredes pudieran ser colocadas o edificadas. Cristo se presenta al pueblo de Israel a la luz de las profecías y de la palabra de Dios como la principal piedra del ángulo. Y la escena es que se está edificando, se está haciendo un edificio. En este caso se está edificando al pueblo de Israel, la vida espiritual de Israel, y Dios ha escogido a personas que edifiquen la vida espiritual de Israel. Y ahí hay diferentes piedras. Y ahí está también la piedra del ángulo. Es una piedra perfecta, como dice Pedro, es una piedra preciosa. Y usted puede imaginarse que los edificadores toman piedras y las van colocando y levantando el edificio. Pero la piedra principal para que el edificio quede bien cuadrado, que no quede torcido, para edificar correctamente el edificio, lo primerito que hay que hacer es colocar la piedra de ángulo, porque es la piedra que sirve de patrón. Entonces, los edificadores pasaban por encima de la piedra, la miraban y no la ocupaban. Estaban ciertamente edificando mal, de una manera errónea, porque estaban desechando a Dios, a ese Dios que se hizo hombre, a Jesucristo, que es el Mesías. Y esa profecía que está pronunciada aquí por el mismo Señor después de la parábola de los labradores malvados, es la conclusión de esa parábola, donde el Señor está diciendo que el pueblo lo ha rechazado a Él.
y que quieren edificar al pueblo de Israel en su vida religiosa, en su vida espiritual y en todos los aspectos de la vida de esa nación, sin Dios, sin Cristo, porque Cristo ha sido desechado. No se puso la piedra de ángulo, que es Cristo. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento cuando se habla de la iglesia, donde se dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Entonces, el Señor pronuncia estas palabras. Dice que la piedra que desecharon los edificadores, porque cuando Cristo vino, Cristo fue desechado, menospreciado, rechazado. No lo tomaron en cuenta. Entonces esa piedra, que es la piedra preciosa, que sin ella no se puede edificar la vida del pueblo de Israel, ni se puede edificar correctamente la iglesia, porque la iglesia, el Señor de la iglesia es Jesús, y la iglesia es cristocéntrica. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, los sacerdotes, los escribas, los levitas, los fariseos y también el Sanedrín, y ese fue esa actitud de desechar a Cristo. Antes de Cristo desecharon también a los profetas. Entonces dice que esta piedra ha venido a ser cabeza de ángulo, la principal piedra de ángulo. Si la piedra es imperfecta, la piedra de ángulo es imperfecta, entonces cuando se edifiquen las paredes no van a coincidir. Las paredes estarán torcidas, desniveladas, y el edificio se va a venir abajo. Entonces, sin Cristo, en vano trabaja el pueblo de Israel en este contexto de Lucas. Entonces el Señor dice que Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está anunciando el Señor el día que vendrá un juicio. No solamente han venido juicios y juicios y juicios sobre el pueblo rebelde de Israel, al cual Dios lo califica como un pueblo de dura cerviz, sino que también hay un juicio final, un juicio al final de la historia de la humanidad. Y el Señor está anunciando ese juicio a causa del rechazamiento, de la actitud rebelde, pertinaz, dura del pueblo de Israel, y es una advertencia para nosotros, hermanos y hermanas. Es una advertencia porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta y asume una actitud de soberbia será humillado. No erréis, no se equivoquen, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, en el versículo 19 del capítulo 20 en adelante está la cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano al Señor en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y contra ellos las palabras finales de las Escrituras que hablan de que Cristo es la principal piedra del ángulo. La acusación es que ellos querían edificar la vida religiosa del pueblo sin tomar en cuenta a Cristo y sin tomar en cuenta a Dios. Entonces procuraban los principales sacerdotes, porque Cristo había limpiado el templo, y los escribas, que eran los intérpretes de la ley, procuraban echarle mano en aquella hora,
porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Siempre tenían temor del pueblo. Y como eran hipócritas, siempre querían quedar bien con el pueblo, aunque ellos se aprovechaban de la ignorancia del pueblo. Como siempre ha sucedido a través de la historia, en todas las culturas, en todos los países, que los gobernantes se aprovechan de aquellos que votan por ellos. Y entonces temían al pueblo y le acechaban, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, se infiltrasen. Siempre ha sido así. Hay que infiltrarse. Entonces ahí andaban juntamente con los apóstoles metidos, y el Señor conocía el corazón de ellos. Sabían que eran espías, que se simulaban como personas temerosas de Dios o justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Esa era la intención. Quitémoslo de la escena, quitémoslo del pueblo, metámoslo a la cárcel, entreguémoslo a la autoridad. Pero para entregarlo a la autoridad tenemos que saber o acusarle de algo que de verdad haya hecho que no es conforme a la ley. Y entonces escuchaban con atención sus palabras, sus enseñanzas. Y es por esa razón que lo odiaban tanto, porque ellos, según el criterio de ellos, Jesucristo violaba el sábado, porque el sábado el Señor hacía el bien, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y hacía milagros creativos. Entonces querían entregarlo pues a las autoridades del gobernador y le preguntaron, acechándole, tendiéndole una trampa, diciéndole: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eran aduladores, hipócritas, vinieron adulando al Señor, aunque lo que estaban diciendo era verdadero. Sí, ellos no podían negar que Jesucristo tenía un carácter especial, una gran integridad, que no hacía acepción de personas, porque se había enfrentado a los más poderosos de la ley, a los más poderosos de la religión, y el Señor los confrontaba directamente. No tomaba en cuenta de que fueran ellos poderosos o autoridades. El Señor era recto. Y entonces: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito entonces dar tributo al César o no? Si Jesús dice: ustedes no deben de dar tributo a César, porque César representa el imperio que los está subyugando a ustedes, y porque ese impuesto es para mantener a las tropas de ocupación del país. Entonces, inmediatamente ellos hubieran ido al gobernador, en ese entonces Poncio Pilatos, y le hubieran dicho de que Jesús estaba predicando en contra del impuesto que habían ellos, los romanos, puesto sobre el pueblo de Israel. Entonces los romanos iban a capturar a Jesús, lo iban a meter a la cárcel y probablemente condenarlo a muerte. Entonces por eso la gran pregunta. Y le dicen: pero tú no te cuidas de nadie, tú eres recto. Dinos pues entonces si es lícito dar impuesto al César o al imperio. César representa al imperio romano. Entonces dice: nos es lícito dar tributo al César, porque parte del pueblo de Israel era enseñado por sus líderes
y los líderes religiosos de Israel no estaban de acuerdo de darle tributo al César. Lo hacían porque tenían miedo a las represalias. Además, porque ya había leyes que penalizaban a los que no dieran ese impuesto que era para mantener las tropas de ocupación. Entonces, nos es lícito a nosotros, los judíos, dar tributo a César, o no nos es lícito. Era una trampa. Si decía que sí había que dar, entonces iban a decirle al pueblo judío que Jesús estaba de acuerdo con el imperio romano y que era un traidor. Entonces, como decimos nosotros, si enchutábamos, si Jesús decía una cosa o decía la otra, perdía. Entonces, mas él, comprendiendo la astucia, la pregunta maliciosa de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me estás tendiendo esta trampa? La pregunta, ¿por qué me tentáis?, es una pregunta que lleva implícita una respuesta. Lo estaban tentando porque lo odiaban, porque lo querían destruir, porque lo querían matar, porque lo querían sacar de circulación para que dejara de predicar la verdad al pueblo. Lo querían eliminar porque el Señor no se cuidaba de nadie y Él era recto y reprochaba a las autoridades religiosas de su tiempo. Entonces el Señor dice: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y les hace la pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción de esta moneda? Como el imperio gobernaba, pues entonces no solo el idioma era universal, el idioma del imperio, sino también la moneda del imperio, especialmente la moneda del imperio era importante porque es donde se comerciaba universalmente. Entonces le pregunta el Señor: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y respondieron: del César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta. En otras palabras, la enseñanza es aquí aplicable a toda época y tiempo. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Hay que pagar los impuestos, hermano. Y hay que también cooperar, dar, ofrendar para la obra de Dios. Es lo que usted hace. En algunas iglesias se da el diezmo, en otras iglesias se dan ofrendas especiales para poder solventar, ayudar a las necesidades de la iglesia misma. Y tenemos que pagar los impuestos, porque Pablo dice que hay que pagarle a todos lo que se merece. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, y al que amor, amor. Así que la respuesta de Cristo tiene una aplicación universal y para toda época. Cumplamos con nuestros deberes, así honramos al Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo lo espero mañana para que continuemos estudiando este libro de Lucas. Aquí hay principios que se aplican a nuestra vida para que nosotros podamos vivir
de acuerdo a la voluntad del Señor. Hasta pronto, hasta mañana. Dios le bendiga a usted, a toda su familia y a los hermanos de la iglesia. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.